Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se suscriban. Como siempre les digo en mis videos, me encantaría que pues se unan aquí a mi canal. Es completamente gratis. Entonces, bueno, para el proyecto del día de hoy vamos a estar utilizando nuestro gancho de 3 milímetros y esta lana o hilo semigrueso de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Este es 100% acrílico y en la etiqueta dice que es como para bebé. Bueno, tiene diseños de bebé. Entonces ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en su casa. Entonces ahora sí nos vamos al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo. Yo siempre lo hago de esta manera, así, y luego giro y hago este nudito. Vamos a comenzar a tejer una tira de cadenas que sea múltiplo de 20. Entonces tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Así nos vamos tejiendo hasta tener el total de centímetros que necesitamos. Nada más recuerden que tienen que ir tejiendo de 20 en 20. Entonces voy a avanzarle a mis cadenas con mis múltiplos de 20. Tengo mi tira de cadenas, tengo un total de 60 cadenas. Aquí están, es mi múltiplo de 20. Ahora le estaremos agregando 3 cadenitas extras. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Entonces quiere decir que el múltiplo es 20 más 3. ¿Ok? Vamos a tomar lazada y nos saltamos esas 3 cadenas que tejimos. 1, 2 y 3. En la número 4 introducimos y sacamos. Tenemos 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Esto es un punto alto para las personas que están comenzando con esto del crochet. Entonces aquí tenemos 2 puntos altos contando estas 3 cadenas. Lazada, nos vamos al siguiente y tejemos punto alto. Ahora tenemos 3. Lazada en la siguiente, tejemos otro punto alto. Vamos a tejer un total de 7 puntos altos contando esas 3 cadenas que dejamos al inicio. Tenemos nuestros 7 puntos altos. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que son las cadenas de separación, lazada, y aquí abajo contamos 1, 2 y 3. En el número 4 introducimos y vamos a tejer un punto alto. Tenemos un punto alto, hacemos 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos 1, 2, 3 cadenas y en el número 4 hacemos el punto alto. Tenemos 1, en la siguiente cadena otro punto alto. Vamos a tejer así hasta tener un total de 13 puntos altos seguidos de cada uno. Entonces aquí tenemos 3, vamos a tejer 10 más. Y bien, ya tenemos aquí los 13 puntos altos y vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos 1, 2 y 3. En la número 4 tejemos nuestro punto alto, cerramos 2 y 2, 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos 1, 2 y 3 y en la número 4 nuestro punto alto y volvemos a repetir nuestros 13 puntos altos. Bueno, amigos y amigas, aquí tejí mis 13 puntos altos. Si ustedes hicieron más cadenas que estas, pues continúan tejiendo esta secuencia desde los 13 puntos altos hasta aquí. 13 puntos altos, 3 cadenas, se saltan 3, punto alto. 3 cadenas, se saltan 3, 13 puntos altos. Pero como yo aquí ya llegué al final deben de terminar igual que como iniciamos, que fueron con 7 puntos altos. 2, 4, 6 y 1, 7. Para la vuelta número 2 vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas que nos equivale al primer punto alto y giramos. Estas 3 cadenas es para este primer punto. Entonces en el siguiente vamos a tejer nuestro punto alto. Tenemos 2 en el siguiente punto. Tejemos el número 3. En el siguiente el número 4 y en el siguiente el número 5.
Entonces tenemos aquí 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos estos 2 puntos restantes y estas cadenas. Aquí en el punto alto que tejimos solo, ahí estaremos introduciendo y vamos a tejer un total de 5 puntos altos. Aquí tenemos 1, el número 2, 3, 4 y el número 5. Hicimos un abanico de 5 puntos altos. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos estas cadenas y estos primeros 2 puntos, 1 y 2. En el siguiente vamos a tejer nuestro primer punto alto. Tenemos 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, el número 3. Vamos a continuar así hasta tener 9 puntos altos. Listo, tengo mis 9, 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas, lazada. Aquí en el punto alto volvemos a tejer nuestros 5 puntos altos. Entonces aquí tenemos 1. Una vez que tengamos los 5 puntos altos, volvemos a tejer 3 cadenas. Se saltan los primeros 2, van a tejer sus 9 puntos altos y luego repetimos 3 cadenas, 5 puntos altos. Entonces esa es la secuencia para esta vuelta número 2. Llegué aquí al final, algo así debemos de llevar. Aquí ya tengo mis 4 puntos altos. El último punto alto se va a tejer en esta cadenita. Entonces ahí introducen y van a hacer su último punto alto para terminar con 5 tal como iniciamos. Para la siguiente vuelta, como siempre, levantamos 3 cadenas. Recuerden que ya es nuestro primer punto alto y es para este punto. En el siguiente tejemos punto alto y tenemos 2. Y en el siguiente tejemos punto alto y tenemos 3. Estos dos últimos se van a quedar sin tocar. Tejemos 1, 2, 3 cadenas, lazada. Aquí en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer 5 puntos altos. Aquí tenemos el primero, 1, 2, 3, 4 y 5. Sin cadena de separación nos saltamos este abanico y en este espacio de 3 cadenas repetimos 5 puntos altos. Aquí tejemos el primero, tenemos 1, 4 y 5. Entonces tenemos estos abanicos así. Vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenas, lazada, nos saltamos 1, 2 puntos. En el tercero tejemos el primer punto alto. Entonces aquí tenemos 1, en el siguiente, el número 2. Aquí debemos de tener 5 puntos altos. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 2 puntos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y repetimos 5 puntos altos aquí, 5 puntos altos aquí, 3 cadenas, saltan 2 puntos y repiten lo mismo que acabamos de tejer aquí. Listo, llegué al final. Al final recuerden, siempre igual que como iniciamos. Entonces aquí tengo mis 3 puntos altos. Para la siguiente levantamos 3 cadenas. Yo sé que ya más o menos deben de saber un poquito la secuencia porque en cada una vamos restándole 2 puntos a los que comenzamos. ¿Ven? Entonces aquí levantamos 3 cadenas. Quiere decir que en este vamos a tener nada más un solo punto. Y luego vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenas más. 3 es un punto alto y las otras 3 son las cadenas de separación. Nos venimos aquí a este espacio de cadenas y vamos a tejer nuestros 5 puntos altos. Y 5 puntos altos. Vamos a tomar lazada, nos venimos aquí a este espacio y vamos a tejer 5 puntos altos también.
y 5. Voy a jalar. Ahí está. Lazada, nos pasamos aquí a este espacio de 3 cadenas y volvemos a repetir nuestros 5 puntos altos. Vamos a tener este motivo así. ¿Ven? Tenemos 1, 2, 3 grupitos. En el primero fue 1, en la segunda fueron 2 y en este son 3. 3 grupitos, volvemos a tejer nuestras 3 cadenas. 1, 2 y 3. Lazada, recuerden, nos saltamos 2 en este. Nuestro punto alto, ahora aquí vamos a terminar nada más con 1 y 1, 2, 3 cadenas y nos saltamos los últimos 2 y repetimos un grupito de 5 aquí en este espacio, un grupito de 5 aquí, un grupito de 5 aquí, después 3 cadenas y repetimos esto mismo que acabamos de hacer. Esto terminé con mi vuelta, aquí terminamos con 1. Ahora en la siguiente vamos a irnos como regresando, ¿no? Entonces aquí fue 1, después en la siguiente van a ser 3 y así. O sea, se teje desde esta vuelta, que tejimos 1, la siguiente 3 y la siguiente 5 y luego 7. Entonces vamos a tejer aquí 1, 2, 3 cadenas y vamos a girar. Para llegar a 3, en este espacio de 3 cadenas vamos a estar tejiendo 1 y 2 puntos altos y ahora sí tenemos 3 puntos altos y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, lazada. En este primer espacio, vean, aquí vamos a tejer 5 puntos altos. En la vuelta anterior tejimos lo que fueron 3 grupos, si no me equivoco, vamos a contar aquí. Tejimos 1, 2 y 3 antes de llegar aquí. Entonces en esta vamos a estar tejiendo como si fuera esta de aquí, la de 3, 2 grupitos. Entonces aquí tejemos 5. Una vez que terminen sus 5, en este espacio van a estar tejiendo 5 también. Listo, tengo 5 y 5. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas y aquí, si se fijan en esta vuelta antepasada, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer 2 puntos altos. Tenemos 1 y en este mismo espacio tejemos el número 2. Aquí en este punto vamos a tejer un punto alto y en este espacio de cadenas volvemos a tejer 2. 1 y 2. Y ahora sí, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, los mismos que tenemos en esta vuelta. Volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas y repetimos 5 puntos altos aquí, 5 puntos altos en el siguiente espacio y volvemos a repetir esto que acabamos de hacer, 3 cadenas, 2 puntos altos aquí, 1 aquí y 2 aquí. Nuevamente terminé la vuelta, aquí están mis 2 grupitos, 3 cadenas y ya tengo mis 3 puntos altos. Para la siguiente vamos a tejer esta, que fue la segunda vuelta que tejimos, la de los 5 puntos altos. Entonces aquí tejemos nuestras 3 cadenas y vamos a girar. Un punto alto en cada uno de los primeros 3 puntos. Tenemos aquí 2 y en el siguiente 3. Aquí en este espacio de 3 cadenas vamos a tejer 2 para ya tener nuestros 5 puntos altos. Entonces aquí tejemos 2. Tenemos 5. Nuevamente nuestras 3 cadenas, lazada, nos pasamos a este espacio y aquí tejemos nuestros 5 puntos altos. 1, 2 y 5. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. Recuerden que en esa vuelta de 5 puntos altos era nuestro primer abanico. Entonces 3 cadenas y aquí debemos de tener, que fue estos puntos de aquí, que fueron 2, 4, 6, 8, 9. Entonces aquí en este primer espacio vamos a tejer 2, 1 y 2. Aquí tenemos 5 puntos, entonces tejemos un punto en cada punto. Y 7
y en este espacio tejemos los últimos 2 para tener 9. Así, entonces ya tenemos nuestros 9 puntos altos. Volvemos a repetir 1, 2, 3 cadenas y nuestro grupito de 5, 3 cadenas y volvemos a repetir esto que tejimos. Llegué aquí al final, ya se va viendo la forma. Para la siguiente vuelta, como les dije, vamos a ahora tener estos puntos de aquí. Bueno, aquí fueron 7, ya acá fueron 13, ¿ok? Entonces, como siempre, levantamos nuestras 3 cadenas y giramos un punto en cada punto de los primeros. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Aquí en este espacio 2, 1 y 2, 1, 2, 3 cadenas y nos vamos a venir directamente aquí a este abanico. Aquí vamos a dejar 1, 2 libres. En el tercero hacemos nuestro punto alto, 1, 2, aquí en el tercero nuestro punto alto, cerramos 2 y cerramos 2. Como ven, estamos repitiendo esta vuelta. Aquí teníamos nada más un punto, 1, 2, 3 cadenas y vamos a repetir 2 puntos altos aquí, 2 puntos altos aquí y un punto en cada punto de estos puntos. Mucho punto, ¿no? Entonces, para tener nuestros 13. Listo, tenemos nuestros 13 puntos. Aquí están. Y repetimos 1, 2, 3 cadenas y aquí 1, 2 en el tercero, nuestro punto alto, 1, 2, 3 cadenas y nos venimos a este espacio, aquí 2, aquí un punto en cada punto y aquí 2. Entonces, una vez que terminemos esta vuelta, nos vamos a ir repitiendo pues todas las vueltas de aquí. Mira, vamos a repetir después esta vuelta donde formamos el abanico encima de este punto alto y luego ya nuestros 2 abanicos, nuestros 3 y así. Siempre pueden regresar hasta la primera vuelta para que pues vayan practicando. Y bueno, yo le voy a avanzar una vez que ya tenga una altura buena para que se vean pues más bonito este punto. Voy a regresar y les voy a mostrar cómo es que se ve. Ustedes pueden tejer una mantita con esta puntada y también pueden tejer algún protector para algún cojín. La verdad quedaría muy precioso. Lo pueden hacer en colores otoñales o de invierno y les va a quedar muy bonito. Entonces le voy a avanzar y regreso con ustedes. Y vean, amigos y amigas, ya que ustedes hayan tejido varias vueltas, van a tener algo así. Vean qué bonita forma, qué bonita puntada. Como les digo, este puede servir para alguna mantita de bebé. Pueden utilizarlo para infinidad de cosas. Yo les doy la idea, ustedes ya deciden qué tejer con ella, ¿no? Pero como pueden ver, está muy bonita. Espero que ustedes se animen a tejer algo con ella. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.